Buenas noches, docente. Hoy voy a hablar sobre la reforma agraria. Como vemos, la ruta de representación. Vemos el contexto previo que nos dice que antes de la reforma agraria existía una gran desigualdad en el campo peruano. La tierra estaba concentrada en pocas manos y muchos campesinos vivían bajo dependencia económica y social. En el impacto político, la reforma cambió la distribución del poder rural porque debilitó la autoridad de los hacendados y redujo la influencia oligárquica. En el impacto económico, aunque hubo de distribución de tierras, el Estado no brindó suficiente apoyo técnico y financió para garantizar productividad y desarrollo sostenible. En el impacto social, los campesinos obtuvieron mejor reconocimiento y dignidad y participación dentro de la sociedad peruana. En el balance final, la reforma agraria fue una medida necesaria para enfrentar desigualdades históricas, aunque tuvo eh, limitaciones económicas. Como vemos acá nuestra pregunta sobre la reforma agraria, ¿repartió tierras o también transformó las estructuras políticas, económicas y sociales del país? Esta pregunta nos busca analizar la reforma agraria, ¿no? Solo repartió tierras o si realmente logró transformar la estructura política. Eh, Como vemos, esto es importante porque el problema agrario no era únicamente económico, sino también social y político. En la tesis nos dice, fue beneficiosa en el político y social, pero limitaba en el poder económico. Esto nos sostiene que la reforma agraria fue beneficiosa porque rompió una estructura rural basada en el poder de los terratenientes y la exclusión campesina. Sin embargo, sus resultados económicos fueron limitados debido a que el Estado cambió la propiedad de la tierra, pero no fortaleció eh, de igual manera crédito, eh, el crédito a la asistencia técnica, ¿no? Y el desarrollo productivo. Aquí en el contexto previo, como la tierra como poder, podemos ver, ¿no? La hacienda no era solo una unidad económica, también funcionaba como un espacio de autoridad y subordinación. Como vemos en la concentración de tierras, la gran parte de las tierras agrícolas pertenecían a pocos propietarios, mientras eh, miles de campesinos, miles de campesinos trabajaban sin acceso justo a la propiedad rural. En la dependencia campesina, muchos campesinos vivían bajo relaciones de subordinación económica y social, dependiendo de los asentados para trabajar y sobrevivir. En el conflicto social acumulado podemos ver que las protestas, tomas de tierras y migraciones rurales demostraban que el problema agrario era una crisis que venía creciendo desde décadas anteriores. Como podemos ver, cómo fue la intervención del Estado, ¿no? Mil, desde mil, eh, podemos ver el objeto no era solo transferir propiedad, sino modificar una estructura agraria marcada por latifundio, autoridad privada y exclusiva social. Como podemos ver en 1930 a 1968, durante estos años predominó un sistema rural desigual donde la riqueza y el poder estaban concentrados en grandes propietarios. En 1969, con el decreto ley 17716, el gobierno militar inició oficialmente la reforma agraria para transformar la estructura agraria peruana. En 1969 a 1979, el Estado realizó expropiaciones ¿cómo se dice? Adjudicionadas eh, y reorganización productiva mediante cooperativas. En década de 1980,
aparecieron dificultades económicas y productivas para demostrar los límites del proceso de la reforma. En todo esto, tengo que decir que el objeto de la reforma no era únicamente repartir tierra, sino modificar una estructura histórica de exclusión y concentración de poder. El impacto político, ¿no? Como seguimos viendo, la ruptura del poder oligárquico. Como dice, el cambio político no se mide solo por hectáreas, sino por el debilitamiento de una autoridad rural que condicionaba la ciudadanía campesina. Como podemos ver acá, el golpe del poder terrateniente. Los hacendados perdieron gran parte de la influencia política y social que habían mantenido durante décadas al mundo rural. En la en el cierre de una etapa oligárquica, la reforma debilitó el dominio histórico de élites rurales, como rurales, la relación entre el Estado y el campesino. En la reducción parcial de tensiones, eh, la distribución de tierras ayudó a disminuir algunas demandas y conflictos en campesinos relacionados con el acceso a la propiedad. Esto también nos quiere decir que el cambio político más importante fue que el campesino comenzó a tener mayor presencia y reconocimiento dentro de la sociedad peruana. También como puedes ver, en la redistribución profunda no fue una medida simbólica, ¿no? Podemos ver que entre 1969 a 1979 se modificó de manera concreta la estructura de la propiedad rural mediante expropiaciones, adjudicaciones y reorganizaciones de unidades productivas. En expropiaciones podemos entender que el Estado expropió grandes haciendas para reducir la concentración de tierras distribuidas a la propiedad rural. En adjudicación, las tierras fue entregadas a campesinos, cooperativas y organizaciones agrarias para ampliar el acceso a la propiedad. Y en cooperativas también podemos ver que el gobierno buscó mantener la producción mediante modelos colectivos de trabajo y administración. También esto quiere decir que la reforma tuvo un impacto real sobre la estructura agraria, pero eh, distribuyó la tierra, pero no garantizaba automáticamente el desarrollo económico. En la reforma, en el desarrollo limitado, vemos que la reforma cambió quienes poseían la tierra, pero no siempre aseguró las condiciones para hacerlas productivas. Como vemos, ¿no? En la asistencia técnica, muchos productores no recibieron capacitaciones suficientes para administrar y mejorar la producción agrícola. También en el crédito, la falta de financiamiento dificultó la investigación y el crecimiento de las nuevas unidades productivas. En la infraestructura existía problemas de riesgo, transporte, caminos y conectividades que afectaban la productividad rural. También en la gestión, varias cooperativas enfrentaron problemas administrativos y de organizaciones internas. También en los mercados, los campesinos no siempre tenían acceso a mercados favorables para vender sus productos. Eh, Esto podemos entender que la principal debilidad de la reforma agraria fue que el Estado transformó la propiedad, pero no construyó una base económica sólida para sostener el desarrollo rural. También en la dignidad del campesino y la ciudadanía rural, ¿no? No solo fue tierra, fue un reconocimiento. Para muchos campesinos la tierra significaba autonomía, dignidad y a mayor capacidad de decisiones frente al antiguo orden hacendario. Vemos que en la autonomía que muchos campesinos dejaron de depender completamente de los hacendados y obtuvieron mayor capacidad de decisión. También en la dignidad, la reforma reconocía
La reforma reconoció demandas históricas del campesino y cuestionó relaciones tradicionales de subordinación. Y la ciudadanía, los campesinos comenzaron a ser vistos como actores sociales y políticos con mayor importancia ya dentro de nuestro país. Esto quiere decir que aunque hubo avances sociales, la pobreza rural y la falta de servicios básicos continuaron aún en muchas regiones. Eh, Es decir, que el mayor impacto social fue el reconocimiento, claro, el mayor impacto social fue el reconocimiento del campesino como parte importante de la ciudadanía peruana. También podemos ver el balance crítico de la reforma agraria. Como vemos en lo político, eh, la reforma debilitó el poder oli- oligárquico y el viejo orden hacendado, ¿no? Y transformó relaciones entre las élites rurales y el Estado, aunque no eliminó todos los conflictos sociales. En lo económico, la distribución de las tierras redujo, redujo la concentración agraria, pero no logró consolidar un modelo de desarrollo rural sostenible. Y en lo social, la reforma fortaleció la dignidad y ciudadanía campesina, aunque las desigualdades y la pobreza continuaron eh, en diferentes zonas del país. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que la reforma agraria fue necesaria y socialmente justa, pero económicamente insuficiente debido a falta de planificación y apoyo productivo. En conclusión, vemos que no fue una solución perfecta, ¿no? Pero sí una respuesta necesaria. Eh, Quiere decir que la reforma tuvo errores y limitaciones, especialmente en el ámbito económico y productivo. También rompió desigualdades. Debilitó un sistema rural injusto basado en la concentración de tierras y el poder de los hacendados. También como se llama, eh, reconoció al campesino como actor social y político. El campesino tuvo mayor presencia social, política y reconocimiento histórico dentro del país. Y también la falla principal, el Estado no logró construir un modelo agrario moderno y sostenible que asegurara la productividad y crecimiento económico. Esto en total, que la reforma agraria demuestra que la justa social, que la justicia nos, o sea, que la justicia social necesita también planificación económica, inversión y, y desarrollo para mantenerse en el tiempo. Bueno, eso sería todo referente al tema. Muchas gracias.